Evangelio, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Las hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy aparece muchas veces el tema del nombre. Aparece en varias situaciones, haciendo referencia a, tanto en la primera lectura, por parte de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, pero en la figura de Pedro, y Jesús mismo. Y lo hace haciendo referencia al ser en profundidad. Para los judíos el nombre sabemos que era algo más que lo que puede ser para nosotros, algo que nos sirve para denominarnos y distinguirnos unos de otros y que nos llamen y nos demos vuelta. Implicaba una vocación, implicaba algo mucho más profundo que tenía que ver con el ser de esa persona o la misión que podía llevar, ¿no? De ahí, tantos personajes y tantos cambios de nombre en los personajes. Saulo, Pablo, Cefas, Pedro, Simón Pedro, Cefas y demás. Por ello Jesús es nombrado también muchas veces de muchas maneras, ¿no? Como el Emmanuel, para indicarnos que es en esencia Dios con nosotros y que luego de su nacimiento y de justamente su resurrección, de su pasión, de todo de haber cumplido con la voluntad del Padre y con la resurrección, es Dios en nosotros. Dios con nosotros y Dios en nosotros, ¿no? El Emmanuel. Rabí, o Raúnir, Rabí, el maestro, como le llama la Magdalena, el maestro
está diciendo en mayúsculas, no maestro de escuela o maestro que puede enseñar algún oficio o una cosa cualquiera, sino maestro con mayúsculas. Jesús mismo, ¿no? El nombre Dios que salva. Por eso le había anunciado el ángel que se llamaría Jesús, porque Dios salva, es Dios que salva. Ese es Jesús, nuestro Dios que salva. Y hoy Pedro, en medio de su testimonio de fe que nos da, que viene hilado con las primeras lecturas de los días anteriores, dice, mientras se les pide cuenta por el enfermo que ha sido sanado y de cómo fue sanado. Ayer mismo o esta mañana en el Evangelio, en la primera lectura, Pedro había sanado a un enfermo, había sanado a otro enfermo días anteriores, y en el día de hoy no solo a un enfermo, sino también que a Tabitá le hacía que en el nombre de Jesús reviva, que reviviera, no porque Pedro tenía poder en sí, sino porque en Pedro residía Cristo, la fuerza de Cristo. La fe de Pedro pudo ir creciendo, pudo ir pasando, pudo ir subiendo los escalones desde aquella negación, desde la escapada, desde incluso en medio de nuestras ir caminando con nuestra fe que florece y nuestra fe a la que se le caen hojas, porque eso somos todos nosotros. No es 1, 2, 3, somos todos nosotros. Recordemos el pasaje en que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, se gana el nombre de ser la piedra de la iglesia, y a los pocos segundos le dices, ve tras de mí, Belcebú, Satanás, porque tú piensas como hombre y no como Dios, porque no quiere que Jesús sufra, pase por el camino del Calvario y de la cruz, ¿no? Y después sabemos muy bien, ¿no? Todos como le niega 3 veces y luego escapa avergonzado, como muchas veces nosotros escapamos avergonzados de nuestros propios tropiezos, de nuestras propias caídas o de nuestras propias debilidades. El tema no es caer o tener debilidades o tener pecado, el tema es no entregarlo, no saber reconocerlo al Señor. Eso es lo que el Señor, y en el Apocalipsis por ahí termina llamando tibieza, que nos lleva a caer en el conformismo. ¿Por qué? Porque no veo, en realidad no veo que le necesito. Y es lo que Jesús le criticaba a los fariseos, a los escribas, ¿no? Que ellos no sentían que le necesitaban a Jesús, no veían que le necesitaban a Jesús. Porque ellos mismos se bastaban con su modo de interpretar la ley, con su modo de vivir la religiosidad y con su modo de vivir sus cosas, no le necesitaban. Y Jesús necesita que reconozcamos, que podamos reconocer esas zonas en las que le necesitamos, que no hace que nuestra fe baje del peldaño de estar en el primer podio a el podio de mediocre. Al contrario, hace que entremos en esa vía de conversión, de creer en Jesús, aunque muchas veces no tengamos signos, que eso es la fe, creyendo también que el Señor está vivo y puede manifestarse. Lamentablemente hemos caído a veces en perder las dos cosas. Hemos perdido a vivir una fe de un Jesús vivo, y eso nos llevó a una mecánica que nos impide encontrarnos y a su vez a conformarnos, a no poder tener esa luz que nos muestra nuestra debilidad o nuestra carencia, sin que eso signifique que
Señor me sigue amando, me sigue utilizando y me sigue sirviendo, y se sigue sirviendo de mí y me sigue eligiendo en la medida en que yo siga presentándole y entregándome a Él. Y ese trastabillar o esa carencia o en lo que yo tenga que crecer en la fe servirá para que pueda servirle mejor y seguir y que mi fe aumente. Y ahí es donde podemos reconocer extrañamente que donde nos daba miedo la enfermedad que teníamos o nos daba miedo la enfermedad que nos toca afrontar o donde nos da miedo la realidad que nos toca vivir o donde nos da miedo la enfermedad de un ser querido, donde nos da miedo un montón de cosas, la realidad del país o la realidad del mundo o la situación de fe o lo que queramos, poder encontrar la certeza y el descanso de que el Señor me va a salir al paso. Y si de momento no me está saliendo al paso, es porque la medida que tiene esa cruz me va a servir para redimirme a mí, para sanarme a mí, incluso son modos muchas veces como Pedro, cuando lo negó 3 veces, que se acercó a decirle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? A veces en otro momento de nuestra historia aparece una situación que en realidad es como si el Señor se acercara a decirnos: ¿me amas? ¿Me quieres? Porque ahora has hecho un camino un poco más de conversión y quizás puedas no soltar la cruz que soltaste en aquel momento o no abandonar tal cosa que en aquel momento pudiste abandonar o yo pude abandonar, porque acá hemos todo abandonado. Acá ninguno nació con un, como dice ese dibujito, ¿no? Cura no se nace, se hace. Perdónenme, pero católico también. Es más, tenemos un camino. Yo diría, sacerdote, digamos, católico no te hace solamente el bautismo, es sacramento de iniciación. Luego, la gran pelea es la conversión, de que cada sacramento y cada cosa que vivimos realmente nos lleve a morir a nosotros mismos y a morir a cosas. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta vivir los mensajes de la Virgen? Nos viene repitiendo 10 millones de veces tantas cosas y nos cuesta porque somos débiles, porque estamos heridos y porque al mismo tiempo que vayamos viviendo los mensajes de la Virgen, que en realidad nos ayudan a vivir el Evangelio, nos ayudan a vivir a Jesús, nos ayudan a llenarnos del Señor, a iluminarnos, a ver nuestros pecados y poder entregárselos, también nos ayuda a poder avanzar en este crecimiento. Pero si creemos que es solo por eso, porque cumplimos con el programa del católico, es lo mismo que decir que porque salí del seminario ya soy sacerdote de Cristo, y sacerdote tengo que ser todos los días. Y sigo siendo sacerdote cuando estoy pintando una pared con camiseta manchada o baldeando un patio en un lugar o yendo al supermercado y te sorprende un fiel todo torcido con la ropa así, te dice: no te reconozco sin el hábito. Y soy el mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Duermo en pijama? No quiere decir que venga en pijama a dar la misa, pero se entiende a lo que quiero apuntar. A veces terminamos aferrándonos de la cosa de la que no nos tenemos que aferrar, de lo que sí tiene que servir, y que si no lo hacemos nos lleva a que nuestra fe se vaya, como se dice ahora, a la banquina. Bueno, la banquina era de antes, ahora se dice de otra manera, que ni a la mente me viene, pero al pasto. Te fuiste al pasto, capaz que ni ahora se dice así.
Pero nos ayuda un poco a eso, ¿no? Mantener las cosas nos ayuda a eso. Entonces, vemos que Pedro dice con todas las letras: sepan que este hombre aquí, sano, sepan que este hombre aquí, que este hombre está aquí sano por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Esa es la razón que da Pedro por la que este hombre está sano. Este hombre está sano aquí por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Señor Jesucristo de Nazaret. Tenemos que pedir el don de poder tener esa fe y esa gracia, ¿no? De poder ver que el nombre de Jesús no es solamente nombrarlo, es hacerlo presente, como lo vivía en aquel tiempo, y no solamente una repetición de palabras desde el labio, sino cuando yo te digo Jesús, Jesús. Por eso yo muchas veces digo, cuando llega el momento de la imposición de manos o de la imposición del Santísimo, no se pongan a pedirle 35.000 millones de cosas, se lo venimos pidiendo antes, ese es el momento de recibir, decir Jesús. A veces me dicen, ¿qué oración hace para esto? Y yo simplemente a veces digo Jesús, porque si como no haga algo Él, estamos fritos. Claro que uno dice en su nombre y en representación suya, en el nombre de Jesús, recibe, y uno confía y el otro recibe, y recibe la bendición, y recibe la sanación y recibe el Espíritu Santo. Quizás como semilla que irá creciendo y irá floreciendo con el tiempo, pero lo que hace es la constancia. Pedro no pasó de la negación de Cristo a la escena de hoy en 2 días. ¿Por qué nosotros esperamos que las cosas se nos den en 2 días? ¿Por qué hemos transformado la fe en Cristo y el camino de Cristo y la gracia de Cristo en una cosa de arte de magia? Es un camino, y es un camino de conversión, que quizás nos lleve toda nuestra vida, y nos va preparando, y preparando, y preparando, y bendito sea Dios. Yo me acuerdo, me voy ahora de tema completamente, pero me acuerdo que yo admiraba a un hermano que tenía a su padre viviendo en el convento, y año tras año lo cuidaba. Y el padre era como un fraile más. Era como un fraile más. Y estaba en el convento y lo cuidaba. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Lo tenía viviendo en su habitación, en una habitación más grande. Y era para mí maravilloso. Y yo decía, qué bárbaro. Porque, a ver, vivir con alpargatas rotas vivimos todos, ¿no? O sea, pero qué entrega, qué humildad, qué fuerza de poder decir, qué paciencia, qué perseverancia, y ahí en esos momentos yo decía, yo soy incapaz de eso. Hoy tengo el regalo de poder vivir con mi madre cuidándola, ¿no? Está enferma. No estoy al nivel de ese fraile, se los aseguro, porque tenemos nuestros choques y nuestras historias. Pero es un regalo, ¿no? Qué bueno poder ver que en medio de la cruz, y acá hay gente que es testigo de que me ayudan a llevar en muchas cosas que uno hace agua, porque uno hace agua como ser humano en muchas cosas. Sin embargo, poder decir, qué regalo, Señor, yo te tengo que dar gracias porque me estás dando la ocasión de poder terminar la posibilidad, y va a depender de ella y de mí, de nadie más, que podamos terminar el paso por este mundo diciendo, bueno, aquí, entonces no sabemos lo que el Señor va construyendo y en lo que el Señor nos va formando. Entonces Pedro no llega de la noche a la mañana a poder dar este testimonio. Entonces no podemos pretender que se nos vaya el alma al piso
porque las cosas no cambiaron en un mes, en 2 meses o en unos años, porque vamos siendo llevados por el Señor. Por eso incluso llega a decir, ¿no?, Pedro, hoy en Hechos, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Y esto no es extremismo religioso, es que no hay otro que viene de Padre. Lo dice Jesús, ¿no? Lo decía en el Evangelio, como yo estoy unido al Padre, así ustedes estén unidos en mí. Nos queda camino para poder estar unidos como Él está unido al Padre. Nos queda camino, pero nos quiere meter en ese camino. Nos quiere meter en ese camino. Es como decir, el bombero que apaga el fuego, no lo cuestionamos, es una verdad, apaga el fuego. Jesús no es un extremismo el decir que solo por su nombre, es decir, por su presencia, porque es Dios hecho hombre. El ser humano no se puede sacar a sí mismo del pecado. El ser humano no puede, ninguno podemos llenarnos el alma, el espíritu y el corazón de la saciedad que nos dejó el habernos separado por el pecado original de esa unión que había con Dios. Solo Él podía lograr eso. Y solo Él podía lograr revertir la situación más grande que fue esa, la muerte espiritual y corporal. La muerte espiritual que trajo la muerte corporal. Por eso la sanación corporal viene unida a la sanación espiritual. Salvo que uno no lo acepte, pero es ahí donde uno no se va como aquellos 9 leprosos que Jesús dice, no eran 10 los leprosos, ¿cómo es que uno solo viene a agradecerme, no? Enseguida le pedimos al Señor, pero nos olvidamos de ver las cosas que puede o que está haciendo. Y por ahí está haciendo en nosotros cosas poco a poco que van en miras de cumplir eso que tanto deseamos y le pedimos. Juan nos señala a mirar en ello, no debates terrenales, así Jesús esto, si el nombre de Jesús, sino a encontrar en ese nombre Jesús lo que nos dice literalmente, miren cuánto nos amó el Padre. Eso es lo que nos dice Juan. Nos señala al Señor y nos dice, miren cuánto nos amó el Padre, que nos ha hecho pasar de ser criaturas amadas a ser hijos. A ser hijos en el Hijo. A ser hijos en el Hijo. Y entonces el que no conoció a Jesús porque no le llegó la palabra, el Señor sabe, todos tenemos responsabilidades. Como digo siempre, yo tengo más responsabilidad que alguien que no es sacerdote. Y lo que puede ser un pequeño pecado tuyo es una gran piedra mía. Porque la responsabilidad crece. Entonces el Señor también es el que lleva y sabe si alguien pudo recibir o no. Es como que condene al niño que es abortado. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿No? ¿Qué culpa tiene el niño? Es evidente que igual esa alma, esa almita necesita la reconciliación con su mamá y con su papá. Y dice esto, aunque no sepamos muchas cosas, porque de hecho dice, somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. No se ha manifestado cómo vamos a ser cuando partamos de este mundo. Tenemos atisbos, tenemos revelaciones, tenemos un montón de cosas y tenemos incluso muchos mensajes de la Virgen
que nos habla cómo puede llegar a ser ese paso. Pero sí nos asegura, le veremos tal cual es. Qué buen dato. No le vemos tal cual es. Qué bueno si nos podemos empezar a hacer cargo de eso, todos nosotros, los seres humanos, que nos decimos creyentes, ¿no? No le vemos tal cual es. Porque a veces pareciera que avasallamos con mi modo de ver a Jesús es el modo universal. Y a mí se me va a manifestar de una manera y por ahí yo le tengo que vivir de una manera y vos le tenés que vivir de otra. Por eso yo decía al principio, yo sé que rezo el rosario lento y bueno, lo siento. Discúlpenme, pero yo en ese momento realmente siento que le estoy hablando a la Virgen y a veces no, a veces uno está en otra, a veces vienen las preocupaciones, a veces vienen, pero a mí me ayuda a poder ser más consciente y decirle, Madre, esto tengo, esto soy, esto te entrego y saber que está ahí y que me lo está recibiendo. Por eso me tomo el atrevimiento también de transmitir por lo menos mi experiencia. No quiere decir que la tengan que tener todos. Yo también lo pido, porque hay veces que obviamente no siempre uno siente todo. No es así. ¿No? Ojalá fuera así. Y sabemos que salimos de estas celebraciones y muchas veces nos encuentran batallas, cosas que nos hacen perder la paz, nos pincharon la rueda o lo que sea, ¿no? Pero vivir como hijos de Dios y vivir intentando, no es decir, bueno, es vivir como hijos de Dios es vivir intentando, vivir peleando contra uno mismo para ser cada vez más según su plan y según su camino. Porque no depende de lo que el otro piense que yo sea más o menos hijo de Dios, ni sea más o menos sacerdote de Jesús. De mí mucha gente puede decir lo que quiera, pero a mí lo que me importa es lo que piensen Jesús y María. Y incluso como sacerdote o como lo que sea, mucha gente puede decir lo que quiera, pero a mí me importa lo que piensen Jesús y la Virgen. Y obviamente que a uno le afecta, porque somos humanos y nadie va, ¿no? Jesús sintió el peso de que fueran diciendo de él cosas mientras iba cargando el peso del pecado del mundo y durante todo su camino. Pero bueno, ahí está, nos dijo, consumado es. Consumado es. Que no quiere decir solamente todo se ha cumplido a nivel humano. Utiliza una palabra que se usaba para varias cosas, incluso para las transacciones de deuda. Una palabra griega que se utiliza para las transacciones de deuda. Lo que está diciendo Jesús es, se pagó la deuda. Se pagó la deuda. Y ahora nos queda a nosotros decir, bueno, nacemos en este mundo de pecado, tenemos que ¿cómo hacemos para transitar y mantener esa pureza que recibimos con el bautismo? Y tenemos los sacramentos, la confesión, la confirmación, el ir peleando por ir viviendo eso. Bueno, a veces tenemos estas celebraciones que son más largas del ordinario para poder darnos también un tiempo de decir, bueno, necesitamos, más allá de que pueda servir como un día de retiro en que hacemos intentando poner un poco más o vivir con más corazón lo que solemos hacer muchas veces de ordinario, quizás en algo que no está muy bueno. Yo lamento si puede sonar un poco a crítica, pero no es la idea. Simplemente decir una opinión personal, quizás no haya sido muy bueno o muy atinado caer en que
todo lo hagamos, ¿no? Porque el Señor, hemos visto en todo este tiempo de Pascua en sus evangelios y lo que lo llevó a la cruz, que justamente le cuestionaba a los fariseos y a los escribas que vivir el sábado no eran como ellos interpretaban vivir el sábado. Y nosotros por ahí vivir el domingo quizás no sea lo que interpretamos vivir el domingo, si es que vivir el día del Señor. Y que por ahí reducimos mucho el tiempo que le damos a Él. De hecho, podemos aguantar un partido de fútbol de 90 minutos, de 120 minutos, pero la misa muchas veces tiene que ser de media hora, ¿no? O a veces uno se excede, y bueno, como hemos perdido la costumbre, tenemos que decirle, bueno, no me puedo ir de los papeles, no tengo que tomar nota, uno se pone ideas, pero no voy agregando cosas porque si no la gente se cansa, la gente se duerme, los niños no aguantan, en realidad hemos caído en eso, que no aguantamos. Y que no aguantamos. Y por ahí eso es lo que nos tenemos que replantear. Y por ahí sean los tiempos buenos, los tiempos nuevos a los que la Virgen también nos quiera llevar, ¿no? De hecho, cuando vas de procesión, vas de peregrinación y qué sé yo, te fumás con total tranquilidad una misa de 1 hora y media, ¿no? Pero después volvemos a nuestros lugares y la mundanidad nos lleva por delante. Bueno, voy a dar un salto porque me interesa qué bonito hoy Jesús, con esto del nombre que decía y de los nombres, escuchar que Él mismo se nombra. Él mismo se nombra. Y dice, yo soy el buen pastor. Qué hermoso. Él mismo se nombra, está hablando de su esencia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que da la vida. Venimos viendo que le costó muy caro hablar de que Él es el pan de vida, el alimento, la bebida, y que en los evangelios pasados, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre está unido a mí y yo en Él, y tiene vida eterna. Y eso le llevó a que muchos discípulos se dejaran de seguirlo, al punto de que le preguntó a los 12, ¿ustedes también quieren abandonarme? ¿También quieren irse? Y Pedro le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Jesús hoy se nombra, yo soy el buen pastor porque da su vida por las ovejas. Y lo hemos vivido esta Pascua, ¿no? Y porque es buen pastor, dice luego lo que hubiera dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¿Por qué? Porque momentos antes, en San Juan, dice, Él sabía muy bien quiénes estaban con Él y quiénes querían vivir de verdad lo que Él planteaba, quiénes lo querían seguir, quiénes iban porque se sentían saciados, porque habían comido mucho, y quién lo iba a traicionar. Lo dice el texto de San Juan, y sabía quién lo iba a traicionar. Por eso Él dice, nadie viene a mí si el Padre no se lo permite. Y muchas veces el Padre permite que siempre aparezca algún Judas, o que siempre aparezca alguien que va a poner una piedra en el queso, que siempre esté de abajo intentando perjudicar, intentando culpar, que nos sintamos culpables, que nos sintamos miserables, ¿no? Dice las palabras, las palabras que les dije son espíritu y vida, les había dicho antes, al punto que desde ese momento, bueno, lo que les decía. Y hoy cuando Jesús nos asegura ser, qué lindo poder verlo esto, que no es el buen pastor de manera genérica, que hoy cada uno de nosotros,
yo, pero también cada uno de ustedes, pueda decir: Jesús es mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor. Me lo está diciendo a mí. Jesús es mi buen pastor. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Jesús es mi buen pastor. En la situación que vivimos, en la situación que podemos conocer, quienes nos conocemos, nos vemos en la cara muchas veces, o los que estamos acá, que podemos servir, o que podemos hacer lo que sea, Jesús sabe cuál es mi situación. Jesús es mi pastor. Jesús es tu pastor. Jesús es el que da su vida por vos. Jesús es el que da su vida por mí. ¿Cómo me va a dejar a mitad de camino porque pincho llanta? ¿Cómo me va a dejar a mitad de camino porque caigo en el pecado si voy y se lo entrego? ¿Por qué tengo que pensar: habré confesado bien? Si yo le estoy diciendo de todo corazón y le estoy entregando al Señor en el confesionario del perdón y recibo la absolución, no tengo que tener duda de que el Señor ya ha hecho desaparecer, porque consumado es. Porque consumado es. Entonces, qué lindo poder verlo hoy, ¿no? Para que vos, para que yo vaya encontrándome con ese alimento en mi vida. Para que yo vaya encontrándome y vos vayas encontrándote con ese alimento que nos alimenta el alma. Y pueda ser el camino que me lleva en él a la vida eterna, a la vida verdadera, a esa vida verdadera de la que nos está hablando, al punto de decir, ¿no? Lo que yo, la intimidad que vivo con el Padre, también la pueden vivir ustedes conmigo, a esa unión de amor, ¿no? Pedirle esto, y pelear nosotros, nuestra pelea también pasa por acá. Bueno, ¿cómo puedo pelear para sentirle mi maestro, mi buen pastor? Aunque sienta que no me lo merezca, aunque sienta que no soy digno, y aunque esté en el momento de mayor tribulación de mi vida, yo puedo estar en el momento más de mayor tribulación de mi vida en este momento, y el pan va a ser cuerpo de Cristo, porque no depende de Fray Pablo o del cura tal, depende de Jesús y de su elección y de que Él se hace presente, dice que es en persona Cristo. Por eso no hay nada más grande que recibir la comunión, y que el paseo del Santísimo, la adoración, nos hace tomar y ayuda a que crezca nuestra, ¿cómo se llama? Que a veces suena hasta despectivo, ¿no? Nuestra devoción, porque de la mano de la devoción va el amor. Por eso podemos vivirlo así y encontrarnos mirados por Él en un mundo que promueve, que exalta, que pondera, que pone como modelo la figura de la persona que vive como el pastor asalariado, en un mundo en que estamos llenos de asalariados. No solo hablo de un sacerdote que recibe limosna, va a algo más profundo, va a alguien que no siente como propio el llamado. Bueno, me da lo mismo, a ver, media hora y me voy a hacer lo que tengo que hacer y chao, y todos conformes, pero es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor, es como yo voy a poder recibir eso que tanto deseo, va a poder penetrar, va a poder transformarme. Y al que no le importa sus ovejas, al que no le importa el otro, vemos que es un mundo que crece así. La Virgen lo viene diciendo en los mensajes de espaldas a Dios, un mundo al que no le importa el otro, al que crece cada vez más el me salvo yo y de ahí para abajo
pedimos y pidamos que eso cambie, que pueda mejorar, no solo en nuestro país, en todo el mundo, que pueda, porque la Virgen nos ha dicho en un mensaje, ¿no?, que pidamos para que su corazón inmaculado triunfe. Entonces, nosotros sumamos como está el cielo, la iglesia triunfante y demás. Por eso pidamos para que entre tantos nombres comunes, entre tantos falsos nombres, entre tantos nombres que están ahí como modelo, que los podemos ver, que la gente toca, acaricia, que se desvive, que llenan estadios, que lloran, que se tiran de los balcones. Y sin embargo, tenemos ese alimento y esa verdad que nos sacia por otro costado. Y qué bonito esto que dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, que no son de este redil, y que escucharán mi voz, que escucharán mi voz. Por eso podemos pedir que podamos vivir como dijo Pedro: ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién voy a ir si solo tú eres mi buen pastor? Solo tú eres de quien yo puedo recibir esa paz que me vuelve a renovar y dar fuerzas para seguir hacia adelante, para volver a esa cruz que por ahí te está esperando afuera, o nos está esperando afuera, para poder seguir avanzando en la realidad que cada uno tenemos y poder también seguir creciendo en la fe, intercediendo por las personas que cada uno trae en la foto, los que traemos en el corazón, por las que ponemos en la Eucaristía, en las intenciones, y también por nosotros mismos, porque también es loable, pedimos la sanación y el Señor la ha dado y la sigue dando. La ha dado y la sigue dando. Pero a veces hay que aceptar que a veces se está dando la sanación interior, que no tiene mucho asidero, no lo vemos, ¿no? Pero bueno, que podamos estar entre esos dichosos que creen sin ver, que podamos sentirle mi buen pastor, que podamos sentirle mi buen pastor, que podamos no sentirnos solos, jamás estaremos solos si le sentimos mi buen pastor, jamás estaremos solos si sentimos a la Virgen María como la Madre que realmente nos acompaña cada vez que la llamamos, cada vez que le invocamos, cada vez que le damos una Ave María, cada vez que le hablamos, cada vez que le contamos nuestro pesar, nuestro dolor, pues que podamos recibir esa gracia que todos necesitamos tanto. Que así sea. Que puedan todos recibir también la bendición y la sanación que están esperando en el nombre de Jesús.